En la espina dorsal de Baja California, donde la Tierra se rinde al Pacífico, en un acto final de desafío rocoso, existe un lugar que los mapas modernos apenas nombran, y los marineros veteranos solo mencionan en susurros. Se le conoce como Punta Perdición. No es un nombre nacido de la poesía, sino del testimonio silencioso de los cascos de barcos destrozados que yacen en su lecho marino, un cementerio de madera y hierro olvidado por el tiempo. Sobre el acantilado más alto, como un centinela petrificado, se alzan las ruinas del faro. Construido con la misma roca volcánica negra sobre la que se asienta, parece menos una obra de ingeniería humana y más una extensión natural de la desolación del paisaje. El viento, un viajero perpetuo y sin rostro, silba a través de sus ventanas vacías, entonando un lamento que nunca cesa. La niebla, espesa y salina, se adhiere a sus muros como un sudario, borrando su silueta del horizonte y ahogando el sonido constante de las olas que se estrellan contra la base del acantilado. Un pulso rítmico y eterno que marca el paso de las décadas en un aislamiento casi absoluto. Estar allí es sentir el peso de la historia, no como un recuerdo, sino como una presencia física y opresiva, una frialdad que se filtra más allá de la piel y se instala en los huesos. Los pocos pescadores que aún se aventuran en las aguas cercanas a Punta Perdición no lo hacen de noche. Hablan de una extraña fosforescencia en la cima de la torre en ruinas, una luz pálida y enfermiza que parpadea sin fuente de energía conocida. Comparten historias transmitidas de padres a hijos, relatos de susurros infantiles arrastrados por la brisa marina, lamentos que se confunden con el grito de las gaviotas pero que hielan el alma de una manera que ningún ave podría lograr. Los instrumentos de navegación modernos, fiables en cualquier otra parte de la costa, fallan inexplicablemente en este tramo. Las brújulas giran sin control, y los GPS se quedan en blanco, como si una fuerza invisible se deleitara en desorientar a los intrusos. A poca distancia del faro, devoradas por la maleza y el olvido, se encuentran las fundaciones de lo que una vez fue el orfanato de la Sagrada Misericordia. Hoy, no es más que un esqueleto de piedra, un contorno fantasmal en el paisaje. Los locales lo consideran tierra maldita, un lugar donde el suelo mismo parece haber absorbido el dolor de eventos que la comunidad ha hecho un esfuerzo concertado por olvidar. Las ruinas del orfanato y la torre del faro se observan mutuamente a través de la niebla. Dos monumentos silenciosos de un mismo secreto inconfesable, guardianes de una tragedia que se niega a permanecer enterrada. La historia que usted está a punto de escuchar, permaneció sepultada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña, y si le fascinan los misterios oscuros como este, asegúrese de estar suscrito. Para la doctora Elena Reyes, historiadora marítima, estas leyendas eran simplemente ruido folclórico, el eco inevitable que la tragedia deja en la memoria colectiva. Su mundo era uno de hechos concretos, de archivos polvorientos y cartas de navegación amarillentas. Se la podía encontrar más a menudo en el silencio de una biblioteca que en el campo, con la luz de una lámpara de lectura iluminando los intrincados detalles de los planos de un faro del siglo XIX, o la caligrafía apretada del libro de bitácora de un capitán. Su escepticismo era su armadura, su método riguroso, su espada. Creía que cada misterio, sin importar cuán adornado estuviera por el mito, tenía un núcleo de verdad lógica esperando ser descubierto. Para ella, Punta Perdición no era un lugar embrujado, sino un problema de ingeniería y logística sin resolver, una anomalía histórica. El faro, con su avanzada lente de Fresnel para la época, y los registros meteorológicos de 1891, simplemente no cuadraban con la cantidad de naufragios reportados en esa área. Era una ecuación con una variable faltante, y ella, con su paciencia académica y su obsesión por los detalles, estaba decidida a encontrarla. Pero la obsesión de Elena no era puramente académica, tenía raíces más profundas, ancladas en la propia historia de su familia. Su bisabuelo, el capitán a cargo del vapor por Estrella del Sur *, fue una de las víctimas de Punta Perdición. El informe oficial del naufragio, archivado en La Paz, era frustrantemente simple y contradictorio. Describía una noche clara, un mar en calma y, lo más desconcertante de todo, confirmaba que la luz del faro de Punta Perdición estaba activa y visible. Sin embargo,
El por Estrella del Sur asterisco se había desviado inexplicablemente de su curso, y se había estrellado directamente contra los arrecifes al pie del acantilado. No hubo sobrevivientes. Para Elena, esta historia era una herida abierta en su linaje, una narrativa ilógica que la atormentaba. En su mente, repasaba las posibilidades una y otra vez. ¿Un error humano tan catastrófico? Imposible, su bisabuelo era un marino condecorado. Una falla mecánica repentina. Los registros no indicaban nada. La luz estaba encendida, el mar estaba en paz. La verdad se sentía como un fantasma, siempre presente pero imposible de tocar, y esta búsqueda de una explicación racional para la tragedia de su familia se había convertido en el motor silencioso de su carrera profesional. El catalizador llegó en una tarde sofocante en el Archivo Marítimo de La Paz. El aire era denso con el olor a papel antiguo y a la madera seca de los estantes que se elevaban hasta el techo. Elena estaba examinando una colección recién adquirida, los efectos personales de un tal Simón Vargas, el primer farero de Punta Perdición, un hombre cuyo nombre apenas aparecía en los registros oficiales. La mayoría de los artículos eran mundanos. Herramientas de mantenimiento, un sextante desgastado, algunas cartas personales de contenido trivial, pero en el fondo de un viejo cofre de madera, sus dedos sintieron una irregularidad en el tablón inferior. Con la delicadeza de un cirujano, logró levantar una tabla suelta, revelando un compartimento secreto que había permanecido oculto durante más de 100 años. Dentro, envuelto en un trozo de tela de vela engrasada para protegerlo de la humedad, había un pequeño diario encuadernado en cuero. El cuero estaba rígido y agrietado por el tiempo y la sal, pero el libro estaba intacto. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza que no era propia de la calma de un archivo. Sabía, con una intuición que trascendía su entrenamiento académico, que sostenía en sus manos la variable que faltaba en su ecuación. Con manos temblorosas, llevó el diario a la mesa de lectura. La primera docena de páginas eran anotaciones rutinarias. Informes del clima, registros de la quema de aceite, la solitaria rutina de un hombre aislado del mundo. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía de Simón Vargas se volvía más errática, más apretada, como si la pluma estuviera siendo empuñada por una mano carcomida por el miedo. Entonces, Elena encontró la entrada que lo cambiaría todo. La tinta se había desvanecido a un marrón fantasmal. Pero las palabras eran inconfundibles. Con la respiración contenida, leyó la frase que transformaría su investigación histórica en un descenso a un horror inimaginable. La caligrafía trémula de Simón Vargas, fechada en la noche del 12 de noviembre de 1891, confesaba un secreto que había permanecido en silencio durante generaciones. Anoche llegó don Mateo con otro ángel para la lámpara. Que Dios me perdone, pues esta luz es alimentada por la oscuridad. El aire pareció escapar de los pulmones de Elena. Tuvo que apoyar una mano en la superficie de madera de la mesa para estabilizarse, releyendo la frase una y otra vez. Ángel. Lámpara. Oscuridad. Las palabras resonaban en el silencio del archivo, despojando al misterio de su velo romántico y revelando el contorno de una verdad monstruosa. Las palabras de Simón Vargas se grabaron en la mente de la doctora Elena Reyes, no como tinta sobre papel, sino como un ácido que corroe el metal, dejando una marca imborrable y dolorosa. El silencio del Archivo de La Paz, antes un refugio de calma académica, se había transformado en una cámara de eco para esa frase profana. Un ángel para la lámpara. La luz es alimentada por la oscuridad. Su formación como historiadora le gritaba que buscara explicaciones racionales, metáforas de un hombre solitario perdiendo la cordura en el aislamiento de Punta Perdición. Quizás ángel era un término coloquial para una nueva pieza del mecanismo o un tipo de combustible, pero su instinto, una corriente subterránea de pavor que recorría sus venas, le decía que la verdad era literal y monstruosa. Se quedó sentada durante lo que pareció una eternidad, con la palma de la mano apoyada en la fría madera de la mesa, el diario abierto ante ella como una herida. El olor a papel viejo y a salitre impregnado en el cuero del libro parecía ahora el aliento rancio de un secreto moribundo, exhalado por última vez después de un siglo de silencio forzado.
El mundo exterior se había desvanecido. Ya no existían los sonidos de la ciudad ni la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas. Solo existía esa caligrafía temblorosa y la imagen que conjuraba. Una luz antinatural, parpadeando en la cima de un acantilado, devorando algo puro para poder brillar. Con una precisión casi febril, Elena comenzó a documentar su hallazgo. Sacó su cámara digital y, con un cuidado reverencial, fotografió cada una de las páginas del diario de Simón Vargas. Cada mancha de tinta, cada borrón, cada margen donde la pluma parecía haber temblado con más violencia, fue capturado con alta resolución. Sentía el peso de la responsabilidad como una carga física sobre sus hombros. Ya no era simplemente una investigadora persiguiendo la verdad sobre el naufragio de su bisabuelo. Se había convertido en la guardiana de la confesión de un hombre muerto, la única persona en el mundo que conocía el germen de un horror que la historia había logrado sepultar bajo capas de filantropía y tiempo. Pasó los siguientes 3 días encerrada con esas imágenes, transcribiendo cada palabra, creando una cronología del descenso de Simón a la desesperación. Las primeras entradas eran anodinas, la rutina de un farero, pero pronto, las menciones a las visitas nocturnas de don Mateo de la Cruz se volvieron más frecuentes. Y el tono de Simón se oscureció, pasando de la obediencia a la inquietud, y de la inquietud al terror puro. El diario no era solo un registro, era un mapa del alma de un hombre que se veía a sí mismo como cómplice de una abominación que no se atrevía a nombrar directamente. El primer hilo que Elena decidió seguir era el más obvio, y a la vez, el más impenetrable: don Mateo de la Cruz. El nombre que Simón Vargas escribía con una mezcla de respeto y pavor. Para el resto de Baja California a finales del siglo XIX, ese nombre era sinónimo de piedad y progreso. Elena se dirigió a la Sociedad Histórica del Estado, un edificio imponente de estilo colonial, cuyas paredes estaban adornadas con los retratos al óleo de los padres fundadores de la región. El aire en su interior era fresco y solemne, un contraste absoluto con el calor sofocante de las calles. Allí, en los archivos de periódicos de la época, encontró un torrente de elogios hacia don Mateo. Artículos con titulares grandilocuentes lo aclamaban como el benefactor de la costa, el hombre cuya generosidad había financiado el faro que salvaría innumerables vidas de las garras de Punta Perdición. Se le describía como un católico devoto, un hombre de familia intachable y, sobre todo, el fundador del orfanato de la Sagrada Misericordia, un santuario para las almas jóvenes y desamparadas que la pobreza dejaba a su paso. La disonancia entre esta imagen pública y las susurradas confesiones del diario era tan violenta que mareaba. Elena pasó horas leyendo microfilmes, la luz parpadeante del proyector iluminando su rostro concentrado en la penumbra de la sala de lectura. Cada artículo que leía añadía una nueva capa de barniz a la santa reputación de don Mateo. Había fotografías de él en la ceremonia de inauguración del faro, con una mano sobre una Biblia y la otra levantada en un gesto de bendición. Había crónicas detalladas de sus donaciones a la iglesia, de su patrocinio de festivales religiosos, de su discurso en la apertura del orfanato, donde habló con lágrimas en los ojos sobre el deber sagrado de proteger a los inocentes. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podía Simón Vargas haber estado loco? ¿Era posible que sus escritos fueran el producto de una mente fracturada por la soledad y la paranoia? Y esta era la posibilidad que le helaba la sangre, ¿era don Mateo de la Cruz un actor tan consumado, un monstruo tan perfectamente disfrazado de santo, que había engañado a toda una sociedad? La pregunta se clavó en su mente. No podía ser una coincidencia. La especificidad de las entradas del diario, las fechas, los nombres, todo apuntaba a una verdad oculta, no a una fantasía. Finalmente, encontró un retrato fotográfico de don Mateo, tomado alrededor de 1890. Lo observó durante mucho tiempo, buscando una grieta en la fachada. Era un hombre de rasgos afilados, con una barba oscura y bien cuidada que le daba un aire de patriarca bíblico. Sus ojos, sin embargo, eran lo que capturaba la atención. Eran oscuros, profundos y extrañamente vacíos de la calidez que uno esperaría de un filántropo tan aclamado. Miraban directamente a la cámara, pero parecía que veían a través de ella, hacia algo lejano y frío. Había una intensidad en su mirada, una seriedad que bordeaba la severidad.
no había rastro de la compasión de la que hablaban los periódicos. En su lugar, Elena vio una voluntad de hierro, una determinación inquebrantable. Era el rostro de un hombre que creía con absoluta certeza en la rectitud de sus propias acciones, sin importar cuáles fueran estas. En ese momento, Elena supo que Simón Vargas no estaba loco, estaba aterrorizado por el hombre de esta fotografía. La máscara de la piedad era perfecta, pero la fotografía, sin quererlo, había capturado la fría determinación que se escondía debajo. El segundo hilo, tejido inevitablemente con el primero, era el orfanato de la Sagrada Misericordia. Si los ángeles a los que se refería Simón eran niños, como Elena temía cada vez más, el orfanato era la fuente. Su investigación la llevó lejos de la capital, hacia el interior, a la polvorienta y antigua misión de San Javier, cuya jurisdicción eclesiástica había cubierto la región de Punta Perdición en el siglo XIX. El viaje fue largo y arduo, a través de caminos de tierra que serpenteaban por un paisaje de cactus y rocas resecas por el sol. La misión era una estructura de piedra y adobe que parecía haber brotado de la tierra misma, un bastión de fe, en medio de la desolación. El aire olía a polvo antiguo, a cera de velas y a la madera de los confesionarios que había absorbido los secretos de generaciones. Allí esperaba encontrar los registros vitales, bautismos, defunciones, adopciones. Si los niños del orfanato de Don Mateo habían existido, la iglesia tendría que saber qué fue de ellos. El párroco, un hombre anciano de manos artríticas y ojos amables, la condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de la iglesia que servía como archivo. El lugar era fresco y oscuro, y el silencio era tan profundo que Elena podía oír el latido de su propio corazón. Los libros de registro eran tomos enormes, encuadernados en cuero agrietado, y con las páginas amarillentas y frágiles al tacto. El párroco le explicó que muchos de los registros de esa época estaban incompletos o dañados por la humedad y el tiempo, pero le dio acceso total a lo que quedaba. Durante 2 días Elena se sumergió en la caligrafía del pasado, sus dedos manchados con el polvo de los muertos. Comparó la lista de nombres que había extraído de los pocos documentos de admisión del orfanato que había encontrado en los archivos estatales con los registros de la misión. El trabajo era meticuloso, frustrante y emocionalmente agotador. Cada nombre que leía era el de un niño real, una vida que había pasado por las manos de Don Mateo de la Cruz. Al principio, el patrón no era obvio. Encontró los registros de bautismo de muchos de los niños poco después de su llegada al orfanato. Sus nombres estaban allí, escritos con la elegante caligrafía del sacerdote de la época. Existieron. Fueron reconocidos por Dios y por la Iglesia. Pero cuando Elena comenzó a buscar los siguientes hitos de sus vidas, se encontró con un muro de silencio. Buscó certificados de defunción, esperando encontrar evidencia de las enfermedades que asolaban a las poblaciones infantiles en esa época. Tifus, difteria, cólera. No encontró casi ninguno. Buscó registros de matrimonio años después, o registros de adopción que los hubieran sacado del sistema. No había nada. Era como si, después de ser bautizados y registrados en el orfanato, docenas de niños simplemente hubieran dejado de existir. Se desvanecieron de los anales de la historia, sin dejar más rastro que su nombre en un libro de admisiones y en un registro bautismal. La ausencia de datos era más aterradora que cualquier registro de muerte. No era un cementerio de papel, era un vacío. Elena se sentó en la penumbra del archivo de la misión, el peso de su descubrimiento oprimiéndole el pecho. La explicación lógica de una epidemia no declarada no encajaba. Habría habido un registro masivo de muertes, pánico en la comunidad, correspondencia de la iglesia. Esto era diferente, era sistemático, silencioso. Un niño desaparecía de los registros aproximadamente cada 2 o 3 meses, a veces más a menudo. Su mente, entrenada para encontrar patrones, conectó inmediatamente estos vacíos con las entradas del diario de Simón Vargas. Sacó sus notas, y comenzó a comparar las fechas. El terror se apoderó de ella cuando la correlación se hizo evidente. Cada vez que un niño desaparecía de los registros de la misión, correspondía casi a la perfección con una entrada en el diario de Simón que hablaba de una visita nocturna de Don Mateo, seguida de frases crípticas sobre la lámpara necesitando un nuevo sacrificio, o el mar exigiendo su tributo.
La sangre de Elena se heló. No era una coincidencia, era un calendario de horrores. Sabiendo que el rastro de papel de las vidas humanas se había enfriado, Elena cambió de táctica. Si no podía seguir a los niños, seguiría el dinero. La filantropía de don Mateo, por muy grandiosa que fuera, debía tener un rastro financiero. Regresó a La Paz, esta vez a los archivos fiscales y comerciales del Estado. Este era un mundo diferente al de la misión. No había olor a incienso, solo el olor seco y químico del papel de contabilidad y la tinta de imprenta. Los documentos estaban organizados con una lógica fría y burocrática. Aquí, entre libros de contabilidad y registros de envío, esperaba encontrar una anomalía, una pieza del rompecabezas que no encajara con la narrativa del piadoso benefactor. Se centró en las cuentas personales y comerciales de don Mateo de la Cruz, específicamente en los gastos relacionados con el mantenimiento y operación del faro de Punta Perdición, su proyecto más célebre. Pasó un día entero revisando columnas de números, las cifras desfilando ante sus ojos hasta que empezaron a desdibujarse. Los gastos eran en su mayoría predecibles. Salarios para el farero, reparaciones de la estructura, compras de alimentos y suministros básicos. Pero entonces, encontró algo que la hizo detenerse. Una serie de compras recurrentes, clasificadas bajo el vago epígrafe de suministros especiales para la lámpara. El proveedor era una compañía ballenera de Nueva Inglaterra, y el producto era un tipo específico de aceite de cachalote, conocido por ser el más puro y producir la llama más brillante y limpia. Lo que llamó la atención de Elena no fue el producto en sí, sino la cantidad y el costo. Los pedidos eran enormes, mucho más de lo que un solo faro, incluso uno con una lente de Fresnel de primer orden, podría consumir. Y el precio era astronómico, un gasto que parecía desproporcionado y casi irracional. Elena sintió la familiar descarga de adrenalina, que acompaña a un descubrimiento crucial. Anotó las fechas de cada una de estas compras masivas de aceite. Su mano temblaba ligeramente mientras lo hacía, porque ya sospechaba lo que iba a encontrar. Una vez que tuvo la lista completa, la superpuso a su cronología. La superposición era perfecta. Las fechas de las compras del costoso y raro aceite de ballena coincidían exactamente con las fechas en que los niños desaparecían de los registros de la misión, y con las fechas de las visitas de don Mateo al faro, según el diario de Simón Vargas. Era un triángulo de correlación imposible de ignorar. Un niño desaparecía, don Mateo visitaba el faro, y se realizaba una compra extravagante de aceite especial. La conexión estaba ahí, sólida como una roca, pero la lógica detrás de ella seguía siendo un abismo oscuro e incomprensible. ¿Por qué se necesitaría tanto aceite justo en esos momentos? ¿Estaba tratando de encubrir algo, de quemar algo? La mente de Elena trabajaba a toda velocidad, intentando construir un puente sobre ese abismo. El diario, los niños desaparecidos, el aceite carísimo. Las piezas estaban sobre la mesa, pero no encajaban de una manera que tuviera sentido en el mundo racional. Se dio cuenta de que le faltaba un componente fundamental. El escenario del crimen mismo. El faro. No la leyenda, no los registros, sino la máquina, la estructura de piedra y metal. Como historiadora marítima, conocía íntimamente la arquitectura de los faros de esa época. Sabía cómo funcionaban, cómo estaban construidos. Quizás la respuesta no estaba en los archivos de hombres, sino en los archivos de la ingeniería. Necesitaba ver los planos originales del faro de Punta Perdición. Entendió que la verdad final de este misterio no se encontraría en lo que la gente escribió o dijo, sino en lo que construyeron. La búsqueda de los planos arquitectónicos la llevó a la sección más olvidada del archivo marítimo, un sótano donde los documentos de ingeniería se dejaban a merced del tiempo y la humedad. El aire era denso y olía a moho. Después de horas de buscar entre tubos de cartón polvorientos y rollos de papel quebradizo, finalmente lo encontró. Un tubo con una etiqueta casi ilegible. Faro de Punta Perdición, 1888, M. de la Cruz, patrón. Con un cuidado infinito, llevó el tubo a una gran mesa de visualización y desenrolló el cianotipo. El papel crujió en protesta, frágil como una hoja seca. Ante ella se extendía el esqueleto del faro, un intrincado diagrama de líneas blancas sobre un fondo azul profundo. Su ojo experto recorrió rápidamente los diseños familiares,
la torre cónica, la escalera de caracol, la sala de la linterna en la parte superior y la sala de almacenamiento de aceite en la base. Todo parecía estándar, perfectamente normal. Estaba a punto de enrollar los planos de nuevo, sintiendo una punzada de decepción, cuando algo en la sección de los cimientos llamó su atención. Era una inconsistencia, una anomalía casi imperceptible para un ojo no entrenado. Una serie de líneas muy tenues, dibujadas con una mano diferente a la del arquitecto principal, casi como una adición posterior o una nota secreta. Esas líneas delineaban un espacio no incluido en la leyenda del plano, una cámara subterránea, situada directamente debajo de la sala de almacenamiento de combustible. No había ninguna puerta o escalera que condujera a ella en los planos principales. Parecía ser un espacio sellado, inexistente. Pero entonces vio la segunda anomalía, una línea delgada que ascendía desde esta cámara oculta, un conducto estrecho y disimulado que se conectaba directamente a la base del mecanismo de alimentación de la lámpara, muchos pisos más arriba. El aire abandonó sus pulmones, no era un espacio de almacenamiento, era una cámara de alimentación secreta. Y en ese instante, la frase de Simón Vargas resonó en su mente con una claridad aterradora. Esta luz es alimentada por la oscuridad. Había encontrado la entrada al infierno. El cianotipo del faro de Punta Perdición dejó de ser un simple documento histórico en las manos de la doctora Elena Reyes, para convertirse en un mapa del tesoro macabro, una guía hacia el corazón de una atrocidad que había permanecido sellada por más de un siglo. El viaje que emprendió a continuación ya no era una excursión académica. Se había transformado en un peregrinaje hacia un lugar profanado, una expedición a las ruinas físicas y morales de un pasado que se negaba a permanecer en silencio. Dejó atrás la relativa seguridad de los archivos de la paz, el mundo ordenado de catálogos y referencias cruzadas, y se adentró en la espina dorsal de la península de Baja California. El paisaje, a medida que avanzaba hacia la costa del Pacífico, se despojaba gradualmente de los últimos vestigios de civilización, volviéndose más salvaje, más indiferente a la presencia humana. El asfalto dio paso a un camino de tierra lleno de baches que se aferraba a los contornos de las colinas resecas, y el aire se cargó con el olor a polvo y a la salinidad que el viento arrastraba desde el océano invisible. Elena sentía cada kilómetro como un paso hacia atrás en el tiempo, una inmersión deliberada en el aislamiento que había moldeado y quizás enloquecido a hombres como Simón Vargas. Al llegar a Punta Perdición, el mundo pareció perder su color. El cielo era de un gris plomizo que se fundía con un mar del mismo tono, y el único contraste era la silueta negra y dentada del faro sobre el acantilado. Una astilla de obsidiana clavada en la carne del horizonte. El sonido era abrumador, el rugido constante e hipnótico de las olas rompiendo contra las rocas en la base del acantilado, un lamento perpetuo que ahogaba cualquier otro ruido. El viento, cargado de una humedad fría, silbaba a través de las rocas y la escasa vegetación, llevando consigo susurros que la mente de Elena, ahora predispuesta al horror, no podía evitar interpretar como voces infantiles perdidas. Primero se detuvo ante los cimientos del orfanato de la Sagrada Misericordia. No eran más que un contorno rectangular de piedras devoradas por la maleza. El esqueleto de un lugar que pretendía ser un santuario y que, en cambio, se había convertido en una granja de almas. Permaneció allí de pie, en silencio, imaginando las risas y los juegos que debieron resonar brevemente entre aquellos muros antes de ser apagados para siempre, uno por uno. El lugar no se sentía simplemente abandonado, se sentía violado, como si la tierra misma recordara y llorara la traición que había presenciado. El ascenso al faro fue una prueba tanto física como mental. El sendero era escarpado y resbaladizo, y el viento amenazaba con desequilibrarla a cada paso. La torre, a medida que se acercaba, parecía crecer, su piedra volcánica negra absorbiendo la poca luz del día, exudando una frialdad que penetraba el abrigo de Elena, y se instalaba en sus huesos. La puerta de hierro de la entrada había sido arrancada de sus goznes hacía mucho tiempo, dejando una boca oscura y abierta que invitaba a entrar en las entrañas de la estructura. Al cruzar el umbral, el rugido del mar se atenuó, reemplazado por un silencio denso y resonante, el tipo de silencio que se encuentra en las tumbas. El aire en el interior era pesado, cargado con el olor a moho,
a óxido y a la descomposición lenta de la madera y el yeso. La luz del exterior apenas penetraba por las ventanas rotas, creando largas sombras que se movían y danzaban como espectros en la periferia de su visión. Elena encendió una potente linterna, su haz de luz cortando la penumbra y revelando un escenario de abandono total. El polvo lo cubría todo como un sudario, y las telarañas colgaban de las paredes como cortinas de luto. Con los planos desplegados sobre una caja de madera podrida, Elena comenzó su búsqueda. Su corazón latía con una mezcla de pavor y anticipación. Estaba en la base de la torre, en lo que los planos designaban como la sala de almacenamiento de combustible. Era un espacio circular, con paredes de piedra desnuda, y los restos oxidados de los estantes donde una vez descansaron los barriles de aceite de ballena. A simple vista, era exactamente como debía ser. No había puertas ocultas, ni paneles secretos en las paredes. Su linterna recorrió cada centímetro de la mampostería, buscando una junta, una fisura, cualquier cosa que delatara la existencia de la cámara subterránea que solo existía en ese frágil cianotipo. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Y si los planos eran un borrador, una idea descartada? ¿Y si la locura de Simón Vargas había contagiado su propia lógica, llevándola a una búsqueda inútil en una ruina olvidada? El peso de la historia de su familia, la memoria de su bisabuelo, la impulsó a seguir adelante. La lógica le decía que un secreto tan monstruoso no se dejaría al descubierto. Estaría oculto a plena vista. Fue entonces cuando su mirada se desvió de las paredes al suelo. Los planos mostraban la cámara directamente debajo de donde ella estaba. El suelo estaba compuesto por grandes losas de piedra, desiguales y desgastadas por el tiempo. Parecía sólido, inamovible. Pero Elena, con su conocimiento de la construcción del siglo XIX, sabía que la simetría era a menudo la clave. Comenzó a examinar el patrón de las losas, siguiendo las líneas de mortero con el haz de su linterna. Y entonces lo vio. En el centro de la habitación, directamente bajo el punto donde la escalera de caracol comenzaba su ascenso, había una sección de losas cuyo patrón era sutilmente diferente. El mortero era de un tono ligeramente más oscuro, y el ajuste entre las piedras era demasiado perfecto, demasiado deliberado en comparación con el resto del suelo. Era una cicatriz en la piel de la piedra, invisible para cualquiera que no la estuviera buscando. Se arrodilló, el frío de la piedra filtrándose a través de sus pantalones, y pasó los dedos por la fina línea. No había duda, había encontrado el sello. Usando una pequeña palanca que había traído consigo, Elena la insertó en la grieta. El primer intento no produjo nada más que un raspón metálico que resonó en el silencio. Puso todo su peso en la herramienta, y la piedra se quejó con un gemido grave y profundo, el sonido de un hueso que se rompe. Poco a poco, con un esfuerzo que le hizo doler cada músculo, la losa comenzó a ceder. El polvo de un siglo se levantó en una nube asfixiante, mientras la piedra se inclinaba sobre un eje oculto, revelando no una cámara, sino un abismo de oscuridad absoluta. Un aliento de aire viciado y helado subió desde la abertura, un aire que olía a tierra húmeda, a podredumbre y a algo más, algo vagamente metálico y dulce que le revolvió el estómago. Era el olor de los secretos muertos, de la carne convertida en polvo. Elena retrocedió un paso, con la respiración agitada, la luz de su linterna temblando en su mano. La entrada al infierno de Simón Vargas estaba abierta ante ella, y sabía que tenía que descender. El descenso fue un acto de fe ciega. Unos escalones toscamente tallados en la roca se hundían en la negrura. Con cada paso hacia abajo, el aire se volvía más frío y denso, y el sonido del mar desaparecía por completo, reemplazado por el eco de sus propias pisadas y el latido de su corazón en sus oídos. La cámara en la que emergió era pequeña y claustrofóbica. Las paredes de roca volcánica desnuda parecían absorber el haz de su linterna, haciendo que la oscuridad se sintiera como una presencia física y sólida. La luz se deslizó por el suelo de tierra apisonada y luego se detuvo. Al principio, su cerebro no registró lo que estaba viendo. Parecían montones de ramas secas y blanquecinas, escombros olvidados. Pero a medida que el haz se enfocaba, la verdad se reveló con una claridad nauseabunda. Un cráneo,
pequeño y delicado, la miraba con sus cuencas vacías. A su lado, una diminuta caja torácica, frágil como la de un pájaro. Y más allá, otro cráneo, y otro. Estaba de pie en un osario de niños. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido que fue devorado instantáneamente por el silencio de la cripta. Tropezó hacia atrás, golpeando la pared fría y húmeda, y tuvo que luchar contra el impulso de vomitar. El aire le faltaba, cada respiración era un esfuerzo doloroso. Los nombres de los registros de la misión, las caras anónimas de los niños del orfanato, de repente tenían una realidad física y terrible. No se habían desvanecido, habían terminado aquí, en esta fosa sin nombre, sus cuerpos arrojados como basura bajo la misma luz que se suponía debía salvar vidas. El horror de la visión era tan absoluto, tan abrumador, que por un momento su mente se apagó. Pero entonces, la ira comenzó a arder a través del shock, una ira fría y lúcida. La ira por don Mateo, el santo benefactor. La ira por Simón Vargas, el cómplice aterrorizado. Y la ira por un mundo que había permitido que este horror ocurriera y luego lo olvidara. Se obligó a enderezarse, a controlar el temblor de sus manos. Era la única testigo de este crimen. Les debía a estos niños no derrumbarse. Con una determinación sombría, obligó a su linterna a continuar su exploración. Si don Mateo se había tomado la molestia de construir esta cámara, no era solo para esconder los cuerpos, debía haber algo más. Su luz barrió la pared opuesta a los huesos y se posó sobre ello. Era un altar. Un bloque de piedra rectangular, más liso y deliberadamente tallado que el resto de la roca circundante. La superficie estaba manchada de negro, como por el fuego, y en ella estaban grabados una serie de símbolos grotescos. Elena reconoció fragmentos de iconografía cristiana, una cruz, un pez, pero estaban retorcidos y fusionados con otras formas más antiguas y paganas. Espirales, tridentes, y una forma que se parecía a una llama estilizada con un ojo en el centro. Era la teología de un loco, una blasfemia tallada en piedra, el testamento de una fe pervertida que exigía sacrificios de sangre para apaciguar a un dios oscuro del océano. Junto al altar, había una pequeña pila de piedra como un mortero, y dentro, y esparcido por la superficie del altar, había un residuo, un polvo blanquecino y grasiento, mezclado con lo que parecían ser los restos secos y oscuros de un líquido espeso. Elena se acercó con cautela, su mente trabajando a una velocidad febril, conectando las piezas del rompecabezas con una velocidad aterradora. El diario de Simón, un ángel para la lámpara. Los registros de contabilidad, las compras masivas de aceite de cachalote, el más puro y caro. Los planos. El conducto secreto que conectaba esta misma cámara directamente con el mecanismo de alimentación de la lente de Fresnel, pisos más arriba. La luz es alimentada por la oscuridad. Las palabras resonaron en su cabeza, ya no como una metáfora, sino como una descripción literal y monstruosa de un proceso mecánico. El horror la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. No se estaba deshaciendo de los cuerpos aquí abajo, los estaba procesando. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La verdad en su totalidad impensable se desplegó en su mente. Don Mateo de la Cruz no solo asesinaba a los huérfanos en este altar profano. Eso era solo el primer paso. Luego, incineraba sus cuerpos hasta reducirlos a cenizas, a calcio calcinado, y ese polvo, la esencia misma de sus huesos inocentes, lo mezclaba con el aceite de ballena más puro que el dinero podía comprar. Creía, en su delirio fanático, que solo esta mezcla impía, este combustible sagrado y profano, podía generar una luz lo suficientemente potente como para dominar las fuerzas oscuras de Punta Perdición. El sacrificio no era una ofrenda simbólica a la llama, el sacrificio era la llama. Los niños no eran un tributo para la luz, eran el combustible. La luz que había guiado a los barcos, la luz que constaba en los registros la noche en que su bisabuelo naufragó, no estaba alimentada por aceite, sino por las almas y los cuerpos de docenas de niños olvidados. Con manos enguantadas que temblaban incontrolablemente, Elena sacó un pequeño kit de recolección de muestras de su mochila. Con una espátula estéril,
raspó con cuidado una porción del polvo grasiento del mortero de piedra, y lo selló en un vial. Esta era la prueba irrefutable. La historia, los documentos, los testimonios silenciosos de los huesos, todo apuntaba a esta conclusión monstruosa, pero este polvo, analizado en un laboratorio, contaría la historia a nivel molecular. Sería la voz de los niños, gritando su verdad a través de un siglo de silencio. El acto de recolectar la muestra la ancló, le devolvió un propósito en medio del abismo. Ya no era solo una historiadora descubriendo un secreto, era una forense recogiendo la evidencia de un asesino en serie, un monstruo cuya maldad había sido tan profunda que había sido confundida con santidad. El ascenso de vuelta a la superficie fue como salir de una tumba. Cada paso hacia arriba era un esfuerzo, como si la gravedad de la cripta se aferrara a ella, tratando de retenerla. Cuando finalmente salió a la sala de la base del faro, la luz gris del día le pareció cegadora, casi dolorosa. El aire, aunque frío y húmedo, se sintió increíblemente limpio y puro en sus pulmones después del aliento viciado de la cámara de la muerte. Con movimientos lentos y mecánicos, empujó la pesada losa de piedra de vuelta a su lugar, sellando una vez más el osario. El sonido de la piedra al asentarse fue definitivo. Un punto final a un capítulo de la historia que nunca debió haber sido escrito. Se quedó de pie en el centro de la habitación, cubierta de polvo y sudor frío, sosteniendo el pequeño vial en su mano. El mundo exterior no había cambiado, el mar seguía rugiendo, el viento seguía silbando. Pero para Elena Reyes, el universo se había reconfigurado por completo. Había mirado directamente a la cara del mal absoluto, y ahora llevaba su prueba en el bolsillo. La investigación había terminado. La verdadera batalla, la de hacer que el mundo escuchara, no había hecho más que empezar. El regreso de la doctora Elena Reyes desde Punta Perdición no fue el de una académica triunfante, sino el de una sobreviviente que emerge de una tumba. El pequeño vial de vidrio en su bolsillo se sentía más pesado que cualquier artefacto histórico que hubiera manejado, pues no contenía polvo, sino el eco pulverizado de vidas robadas. La verdad, ahora completa y monstruosa, se había asentado en su alma como una capa de ceniza fría. En la soledad de su laboratorio, bajo la luz estéril y zumbante de las lámparas fluorescentes, la reconstrucción de los hechos comenzó a tomar forma en su mente, no como una hipótesis, sino como una visión clara y terrible. La narración ya no pertenecía a los documentos o a los diarios, pertenecía a la oscuridad misma. La escena se materializaba con una claridad insoportable. Una noche sin luna en Punta Perdición, con el viento aullando un requiem contra las rocas negras del acantilado. Don Mateo de la Cruz, el pilar de la comunidad, el hombre cuya imagen pública estaba esculpida en mármol de piedad, llegaba al orfanato de la Sagrada Misericordia, no como un benefactor, sino como un segador. Su rostro, tan a menudo adornado con sonrisas caritativas para los fotógrafos, se volvía una máscara de fría determinación en la penumbra del dormitorio infantil. Se movía entre las camas con la autoridad de un dios terrible, sus ojos escudriñando los rostros dormidos, buscando no al más fuerte ni al más sano, sino al que poseía la chispa de inocencia más pura, la que, según su teología retorcida, ardería con más brillo. El niño elegido, despertado bruscamente del sueño, no veía a un salvador, sino una sombra imponente cuya mano, en lugar de ofrecer consuelo, se cerraba sobre su brazo con la fuerza de un grillete. El viaje desde el orfanato hasta el faro era un corto descenso al infierno. El niño, aterrorizado y en silencio, era arrastrado a través de la maleza azotada por el viento, con el rugido del océano llenando el aire como el gruñido de una bestia hambrienta. En la base de la torre, una figura encorvada esperaba, iluminada por el parpadeo de una linterna de aceite. Era Simón Vargas, el farero, su rostro un mapa de agonía y resignación. No era un monstruo, sino algo quizás peor. Un hombre común que, por miedo o debilidad, se había convertido en el portero del abismo. Sus ojos evitaban los del niño, fijos en el suelo, mientras abría la pesada puerta de hierro. Don Mateo entraba con su pequeño sacrificio.
y la puerta se cerraba detrás de ellos, sellando el destino del niño y el alma de Simón en la misma oscuridad opresiva. El farero observaba, impotente, mientras don Mateo levantaba la losa de piedra en el centro de la sala de combustible, revelando la escalera negra que conducía a la cámara secreta. Era un ritual que se había repetido docenas de veces, y cada repetición cincelaba más profundamente las líneas de culpa en el rostro de Simón. Su silencio, una complicidad que lo consumía lentamente, gota a gota, como el aceite que alimentaba la lámpara de arriba. El lamento del niño, un gemido ahogado de puro terror, era devorado por la piedra y el estruendo del mar, un sonido que solo Simón escucharía en sus pesadillas por el resto de sus cortos días. En la cripta subterránea, a la luz de una sola vela que proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de roca, se desarrollaba el acto final de la blasfemia de don Mateo. El altar de piedra, frío al tacto, esperaba. Para él, esto no era un asesinato, era una transmutación sagrada, una alquimia de la carne y el espíritu. Creía con un fervor inquebrantable que el mar que rodeaba sus tierras era una deidad antigua y sedienta, una que exigía un tributo de inocencia para ser apaciguada. Los naufragios, las malas cosechas, las enfermedades, todo era un signo de su disgusto. Y él, don Mateo de la Cruz, había sido elegido para ser el sumo sacerdote de este pacto sangriento. El sacrificio del niño era la ofrenda, su ánima liberada en el fuego se convertiría en un guardián. Los restos calcinados, reducidos a un polvo blanco y fino en el mortero de piedra, eran la reliquia sagrada. Luego, con la reverencia de un farmacéutico mezclando un elixir vital, combinaba este polvo de huesos con el aceite de cachalote más puro, creando un combustible que, en su mente, contenía la esencia misma de la vida sacrificada. Este brebaje impío era vertido en el depósito que alimentaba el conducto secreto, ascendiendo a través de la oscuridad de la torre, hasta llegar al corazón de la lente de Fresnel. La luz que nacía de esta unión no era una simple llama. Para don Mateo, era el alma de un niño convertida en un faro, una luz sobrenatural que no solo guiaba a sus barcos, sino que también cegaba y confundía a los de sus competidores, como el Estrella del Sur, atrayéndolos a las rocas como una polilla a una llama profana. El análisis del contenido del vial confirmó la peor de las pesadillas de Elena Reyes. Los resultados del laboratorio fueron inequívocos, fríos y devastadores. El residuo grasiento contenía altas concentraciones de fosfato de calcio de origen humano, específicamente de un individuo inmaduro, junto con lípidos consistentes con el aceite de ballena del siglo XIX. La verdad, respaldada ahora por la ciencia forense, se abrió paso en el mundo moderno con la fuerza de una explosión. La historia del faro de los huérfanos dejó de ser una leyenda susurrada por pescadores para convertirse en un titular internacional. La reputación de don Mateo de la Cruz, el santo benefactor de Baja California, se derrumbó, su nombre se convirtió en sinónimo de una monstruosidad que desafiaba la comprensión. Equipos de arqueólogos y forenses descendieron a punta perdición, transformando el lugar maldito en una escena del crimen meticulosamente documentada. Bajo la mirada silenciosa del faro en ruinas, exhumaron cuidadosamente los restos de la cámara secreta. Cada pequeño hueso, un testimonio silencioso de la atrocidad. El mundo observó con horror cómo el número de víctimas aumentaba, cada nuevo descubrimiento añadiendo otro nombre a la lista de los ángeles que don Mateo había sacrificado a su lámpara. Para la comunidad local, la confirmación de la leyenda fue un trauma colectivo. Las ruinas del orfanato y la torre del faro se convirtieron en un santuario improvisado, un lugar donde la gente dejaba flores y pequeñas cruces, tratando de purgar un siglo de ignorancia con actos de recuerdo. Se organizó un funeral masivo, y los restos de docenas de niños sin nombre finalmente recibieron un entierro digno en tierra consagrada, sus pequeñas tumbas marcadas con un solo monumento que contaba su historia, asegurando que nunca más fueran olvidados. Para Elena Reyes, la resolución del misterio familiar fue una victoria pírrica. Había encontrado la respuesta que buscaba. Su bisabuelo no había sido víctima de un error o del destino, sino de una luz asesina, un faro que actuaba como un señuelo. Había limpiado su nombre y le había dado voz a los muertos, pero el conocimiento de la verdad la dejó con una herida que nunca sanaría.
Había mirado directamente al abismo donde la fe se convierte en fanatismo y la caridad en una máscara para la crueldad, y esa visión la perseguiría para siempre, un fantasma en su propia memoria, tan persistente como el sonido del mar contra las rocas de Punta Perdición. La historia del faro de los huérfanos se ha convertido en una parábola sombría, un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a la luz del día, aclamados como héroes. Nos obliga a cuestionar las fundaciones sobre las que se construye nuestra propia historia, a preguntarnos cuántas de las grandes obras del progreso, cuántos de los faros que pretendían guiarnos fuera de la oscuridad, fueron alimentados por sacrificios que hemos elegido olvidar. La luz de Punta Perdición se apagó hace mucho tiempo, pero la oscuridad que la alimentaba persiste, un eco en la memoria de la tierra. A veces, los pescadores que pasan por la costa en las noches más oscuras, todavía juran ver un parpadeo, una luz pálida y fantasmal en la cima de la torre en ruinas, como una vela que se niega a extinguirse. Quizás sea solo el juego de la niebla y las estrellas, o quizás, solo quizás, es el recuerdo de los niños, su inocencia convertida en una llama eterna, advirtiéndonos que la oscuridad más profunda a menudo se esconde detrás de la luz más brillante. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video, y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.